Bueno, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Eh, la clase anterior concluimos con lo que es orígenes del peronismo, ¿sí? Eh, sí, concluimos. Ahí entré en la duda, sí. Que hablamos del 17 de octubre, ¿sí? Eh, en realidad introduciríamos una cuestión más política, pero vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Después vamos a explicar esto de, bueno, un dato político solo es que Perón se presenta, ¿se acuerdan que dijimos que está detenido, lo liberan y se pedía elecciones? Eh, en eso había como consenso prácticamente de todos los sectores de que tenían que haber elecciones, los que estaban más cercanos a Perón y los que estaban en oposición a Perón, que tenía que haber elecciones, entonces las elecciones se dieron, la particularidad obviamente tuvo que ver con que había sectores, ¿se acuerdan?, que no querían que Perón se presentara, se dio la movilización del 17 de octubre, Perón es liberado, Perón se presenta con una fuerza política, ¿sí? Eh, que va a ser el Partido Laborista, después vamos a hablar de lo político, ¿sí? En otro eje, digamos, y gana las elecciones en el 46. Perón va a ejercer la presidencia en el 46, después vamos a hablar que otra cuestión política es que él vuelve a presentarse como presidente, ¿sí? Hay una reforma de la Constitución que lo habilita a presentarse como candidato a presidente. ¿Se acuerdan que en ese momento no había reelección? Se modifica la Constitución, Perón se vuelve a presentar y gana otra vez. ¿Por qué digo todo esto? Igual no es necesario que anoten nada de lo político porque después va a haber un video sobre lo político en sí. Eh, tal vez podemos utilizarlo. Bueno, tal vez en el video Zoom que hagamos aproveche ahí para trabajar lo político. Es mucho más simple lo político, ¿sí? Eh, Nada, ahí lo voy a hacer más simple. Entonces vamos a aprovechar, sí, el video para ver la cuestión. Sí, podemos aprovechar las clases Zoom para ver lo político, todo lo que es el eje político. Y sí, acá está bastante explicado lo que es lo económico, ¿sí? Todas estas diapositivas, todo lo que ustedes van a ver en esta diapositiva tiene que ver con la cuestión económica, ¿sí? Son 31, obviamente son un montón, pero hay mucho cuadro, digamos, que es para marcar algún que otro dato. De hecho, estos son anexos, en realidad. En realidad acá es hasta la 26, ¿sí? Fíjense que hay diapositivas con bastantes fotos, cuadros, bueno, ¿sí? Eh, pero toda la diapositiva tiene que ver con lo económico, ¿sí? Ya entonces con lo económico, ¿sí? Y por eso es que vamos a hablar de una economía peronista, ¿sí? No, acá no vamos a distinguir en primera presidencia, segunda, porque no tiene sentido, ¿sí? Eh, sí, lo único que tenemos que saber de lo político es que Perón va a estar a cargo del Poder Ejecutivo. Bien, con lo cual entonces arrancamos en el 46 y va a ser desde que Perón asume, siempre nos vamos a ver 46, 55 de Argentina, después este año no vamos a ver más, vamos a cortar en el 55, ¿sí? No vamos a avanzar. Fíjense que vimos la década del 30, el peronismo y ahí cortamos, ¿sí? Después ya ingresaríamos todo a lo que es también más un eje externo, ¿sí? Hasta fin de año. Así que esto va a ser como el último tema de Argentina, ¿sí? Bien. Eh, entonces, lo primero que vamos a mencionar acá sería como el escenario previo, ¿sí? Sí, el escenario previo a la llegada de Perón a la presidencia. Acá ya estoy hablando no de los orígenes, cuando Perón está en el gobierno de Farrell o de Ramírez, no, acá ya es cuando Perón es elegido presidente, ¿sí? Porque ahí, bueno, no importa, sí, cuando Perón ya es presidente. Sí, acá solo en en estas tres diapositivas, hay como una cuestión de qué pasaba económicamente en la Argentina, qué pensaba Perón, sí, bueno. La diapositiva se llama Perón antes de Perón, no es una equivocación, sí, sino que acá lo que se hace mención con este título, a que es como un juego de palabras en realidad, sí, como un juego de palabras, eh, con la idea de que muchas características de la economía que Perón va a, digamos, a impulsar, a promover, en realidad lo que hace Perón no es algo diferente a lo que se venía haciendo previamente. Sí es verdad que la diferencia va a estar en la
como en la potencia que le pone, ¿sí? En el empuje, digamos, digamos que Perón lo que hace en materia económica es amplificar, si uno tendría que decir una palabra, amplifica, ¿sí? Cuestiones o elementos ya presentes en la dinámica económica argentina, ¿sí? Digamos. Por eso acá juega con estas palabras, ¿no? Como Perón antes de Perón, como decir, bueno, este segundo Perón sería el Perón que llega al gobierno, ¿no? Bueno, y su plan económico. Bueno, mucho de eso en realidad ya venía de antes, ¿sí? Es decir, lo que sí es muy novedoso como la amplificación, la fuerza que le pone, no la dirección en sí mismo, porque la dirección de la economía ya venía con una dinámica, y Perón la sigue, pero sí digamos que metafóricamente lo que podemos decir es que no hay un cambio de dirección o de camino, sí de velocidad. Y ahí sí hay una, digamos, como que la direccionalidad estaba, pero el proceso económico iba hacia ese lado, pero a 10 kilómetros por hora. De hacía, digamos, algún tiempo iba a 10 kilómetros por hora. Perón sigue en esa misma dirección, ¿sí? Pero aprieta el acelerador. Entonces se va a una dinámica, o digamos, a 100 kilómetros por hora, cuando vos estabas yendo a 10. Ahí, en cuanto a la dirección, no, pero sí en cuanto a la velocidad, el cambio es rotundo, porque vos estabas yendo a 10 kilómetros y ahora vas a ir a 100. Entonces, digamos, como que por eso juega con esto de Perón antes de Perón, ¿no? Como que mucha de la direccionalidad ya estaba, en realidad, ¿sí? En este título, digamos, fíjense que acá marco como, supongo, ya lo van captando esto, pero por las dudas, serían como los subtítulos, los títulos en realidad del eje, ¿no? El eje es el eje económico, como una primera parte. Eso sería importante que en todas las diapositivas que yo doy siempre más o menos lo ubiquen, porque si no es, claro, 30 diapositivas ya uno se marea, ¿no? De dentro de qué me está hablando. Bueno, ya sé que me está hablando de economía y dentro de este título, ¿sí? Eso igual equivale a cualquier texto. Si cuando uno lee un texto, hay algo que nunca le da uno pelota y es algo muy importante, que es un índice. Sobre todo cuando son textos muy largos, ¿sí? Anotar los títulos, los subtítulos, bueno, eso siempre va a ayudar, ¿sí? Porque me ubica. O sea, sobre todo un texto largo, no lo voy a leer de una, ¿sí? Me ubica, ¿no? Es decir, bueno, si dejo de leer y vuelvo a los 3 días, miro el índice, estaba en la parte económica de lo que me está explicando, listo, y ya me ubico, ¿sí? Bien. En relación a Perón antes de Perón, entonces que sería como el primer subtítulo, ¿sí? Fíjense que acá estamos hablando un poquito de lo previo, ¿sí? Dice, bueno, Perón, digamos, asume a mediados de la década del 40 en un contexto muy evidente, ¿sí? Que ustedes me imagino que sí ya lo tienen claro. Estoy parado a mediados de la década del 40. No era cualquier mundo en el cual Perón asumía la presidencia, no era cualquier mundo, ¿no? Digamos, había bueno, como está pasando ahora con el tema del virus, digamos, no es un contexto, digamos, con procesos prácticamente de efecto mundial, ¿sí? Más, menos, pero efecto mundial y negativo, ¿sí? Será más negativo o menos negativo, pero es negativo. Y esto es un año, yo entiendo, lo que pasa es que algunas veces pierde noción de lo histórico, ¿no? Por eso a veces está bueno tener historia, ¿no? Uno dice, bueno, sí, obviamente es un garrón la pandemia, para mucha gente obviamente implica la muerte de un familiar, lo cual es irreparable, ¿sí? Y es terrible, ¿sí? Piensen lo que es una guerra, ¿no? Donde tenés, además, no solo tenés, digamos, todo, digamos, está todo destruido, digamos, todo destruido, todo roto, las escuelas, caminos, agua, uno abre la canilla y no va a salir agua, tienen todos los caños volados, olvídense de que, bueno, descanso y me baño y al otro día, digamos no, y eso le pasa, porque esto en realidad también está pasando ahora en Argentina, ¿no? Gente que no
tiene una canilla y no le sale agua, pasa también ahora en la Argentina. La diferencia es una guerra que le va a pasar a prácticamente todos. Sí, independientemente de la clase social, podrá estar un poquito menos mal, digamos, algún acomodado económico, ¿sí? Pero le va a afectar indudablemente. ¿Por qué digo todo esto? Porque es a ese mundo donde está finalizando la Segunda Guerra Mundial, donde Perón asume la presidencia. Él entonces lo que plantea, o lo que él supone, ¿sí? Que, bueno, obviamente se iba a ingresar a un mundo, está como Perón mirando el mundo, ¿no? Bueno, mirando lo externo era el Atlántico Norte. ¿Qué sería el Atlántico Norte? El Océano Atlántico, la parte norte, ¿sí? Es decir, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, ¿no? Como que ese era como el centro económico del mundo. ¿Sí? Esto que hemos hablado de centro, periferias, ¿sí? Como que ese era el centro económico del capitalismo. Yo ahí supongo, nada más ni nada menos que ahí, ¿no? Perón suponía ahí, que es el corazón del capitalismo, supongo, conflictividad social, sobre todo en Europa, no, obviamente no en Estados Unidos, que económicamente estaba muy bien, pero sí Europa, fuerte conflictividad social, ¿sí? Porque inevitablemente esto va a tener conflictos sociales, la guerra y la posguerra va a tener conflictividad, digamos, mucho conflicto social, digamos, gente sin trabajo, gente sin poder comer, gente sin tener elementos básicos de subsistencia, ¿sí? Va a tener como mucho conflicto social, digamos, la gente y ahí no se va a quedar tranquila en la casa esperando, ¿sí? Va a haber conflicto, va a haber mucha emergencia, ¿sí? Conflictos políticos, ¿sí? También a nivel externo. Acá lo que está pensando es, sobre todo, dice, acá hay una guerra que se viene, que es, y que si bien Estados Unidos y la Unión Soviética caminaron juntos para enfrentar al nazifascismo, el nazifascismo ya desapareció. Y yo veo un conflicto inminente entre estos dos sectores, estas dos ideologías, estos dos países, estos dos modelos. Y es un conflicto, va a ser un gran conflicto, porque se está enfrentando nada más ni nada menos que Estados Unidos con otra potencia que quedó en pie, que es la Unión Soviética. Lo que obviamente supone todo esto también es economías fuertemente debilitadas, economía europea, la economía de Francia, la economía de Inglaterra, la economía de Alemania, la economía de Japón, la economía, no recuerdo si dije Gran Bretaña, ¿sí? Digamos, países que eran los más, digamos, me falta Estados Unidos, pero Estados Unidos no cuenta, porque Estados Unidos estaba bien económicamente, fíjense, la guerra no se había dado en los Estados Unidos, ¿sí? Si no sintió el efecto de la guerra, ¿sí? Como sí todos estos países que dije antes, países que eran, acá lo importante eran que encima eran países centrales, digamos, eran países como muy importantes, ¿no? Entonces, al caerse esos países, se iba a caer, obviamente, la economía de esos países, pero iba a arrastrar a todos los demás, ¿sí? A todos los demás en Asia, a todos los demás en África y a todos los demás en América Latina. La caída de esas economías. Entonces, conflicto social al interior de los países, siempre estoy hablando de los países del Atlántico Norte, sobre todo de Europa, no de Estados Unidos. Conflictos políticos, esto por ejemplo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre choque de ideologías, y una economía debilitada, ¿sí? A nivel mundial, una economía debilitada, es como esto sí, bueno, en la pandemia está claro, ¿sí? Economías debilitadas. Hasta incluso la de los países centrales está debilitada, ¿sí? Entonces, pero ahora piensa entonces en una propuesta económica, ¿sí? Que tuviera en cuenta este contexto. Bueno, a mí me toca ser presidente en este contexto, digamos, ¿no? Yo supongo que va a haber conflictividad social, supongo que va a haber conflictos políticos y supongo que va a haber economía. Esto es como lo que él supone, no necesariamente si se dio o no, ¿sí? Después vamos a ver qué se dio y qué no se dio de lo que él planteó. Pero es como que lo que yo supongo. Supongo conflictividad social, supongo conflictos políticos, supongo economías debilitadas.
Entonces, él comienza a plantear una estrategia económica con esas suposiciones. ¿Sí? Es como que mi idea económica la traslado a un contexto real, es decir, a un mundo real. Ay, a mí me gustaría hacer, pero pará, en este mundo vos podés hacer eso que querés. Y pero dice, no, bueno, yo quiero hacer una propuesta económica que pueda llevar adelante en este mundo, no en el mundo ideal que está todo joya, ¿no? Es en este mundo que a mí me toca gobernar, que es el de posguerra. En ese mundo de posguerra, sí, está claro que en ese mundo de posguerra, 45, la guerra termina, ¿se acuerdan? En dos momentos. Abril, bueno, y ahora se cumplió aniversario, porque era agosto del... Sí, capaz alguno vio algo en las redes. Creo que fue ayer o anteayer. Se cumplió el aniversario del ataque atómico, el ataque nuclear de los Estados Unidos a Japón, ¿sí? Sí, esta semana fue, creo. Entonces, esa guerra que termina en dos momentos, dice, bueno, ahí se comienzan a ver algunas características de la economía mundial, fines del 45, 46, ¿sí? ¿Qué empiezo a ver qué pasa en el mundo? Bueno, veo que el Estado comienza a ampliar su rol, es decir, ¿para qué está el Estado? ¿Sí? Bueno, yo comenzaba a ver que en muchos países los estados, ¿sí? Que no es lo mismo que gobiernos, ¿sí? Los estados, ¿sí? Comenzaban como a ampliar sus funciones, el decir el para qué estoy. Bueno, digamos, ¿se acuerdan que esta visión más liberal era para cuestiones que tenían que ver con brindar justicia, con cuestiones, digamos, muy... obviamente, por ejemplo, el Estado tenía que proteger la propiedad privada, el Estado tenía que ocuparse de algunas tareas, ¿sí? Pero la mayoría quedaban en manos del sector privado. Bueno, eso cambia totalmente, ¿sí? Donde yo comienzo a ver a estados que comienzan a ampliar sus funciones, ¿sí? Incluso en los estados de los países centrales. Ahí va a ser eso muy claro, donde, por ejemplo, los estados europeos dicen, si nosotros, el Estado, no se encarga de impulsar la economía, esto va al caos social. No es una cuestión de... La cuestión de Europa era desesperante, obviamente. Esto no es que, bueno, si yo no me ocupo si yo no me ocupo de la salud, bueno, algo, algunos, nada, chao, la gente se va a ocupar. No, acá se va a armar un lío terrible. Va a haber caos. Ya ni siquiera es manifestaciones en contra, porque la manifestación en contra implica como que hay un gobierno, como que hay un orden, ¿se entiende? Hay un orden, hay un gobierno, entonces yo voy, me quejo. No, acá es digamos, tipo el caos se viene el caos, ¿sí? El caos social. Si el Estado no se comienza a ocupar de algunas cosas y brindarlas. Entonces, los estados ahí comienzan como a ampliar sus características. Muchos estados, por ejemplo, también lo que tenía que ver es con que se hacían cargo de empresas privadas que estaban a la lona, ¿sí? Estaban recontra quebradas o destruidas, y el Estado ahí dice, bueno, pará, yo me hago cargo de la empresa, porque si no toda la gente va a quedar en la calle, ¿sí? Entonces, fíjense ahí como el Estado está asumiendo una función, una tarea, ¿sí? Capaz el Estado no quería hacerse cargo de una automotriz, ¿sí? Porque era una automotriz privada de un dueño. Capaz el dueño se quebró, se fue con la guerra, terminó todo destruido. Y el tipo dijo, así voy a la quiebra, el dueño. Entonces le dijo, bueno, para que yo me hago cargo, ¿sí? El Estado, me hago cargo, pago los sueldos, ¿sí? Vos encargate de organizar la producción y si esto levanta, después vemos qué hacemos con la empresa. Pero bueno, si levanta, buenísimo, ¿sí? Después vemos qué onda. Pero yo me encargo de pagar los sueldos, vos encargate a ver, no sé, cómo reorganizar la producción como podés, ¿sí? Como que ahí el Estado comienza a jugar, no le dice, bueno, yo no me ocupo, jodete, porque ahí el Estado se da cuenta que en realidad la gente iba a quedar en la calle y iba a ser todo un caos, ¿sí? Muchos estados hacen cargo también de los servicios públicos, ¿sí? Por ejemplo, de transporte, digamos, que también era todo un caos, imagínense después de una guerra, ¿sí? Digamos,
¿Qué empresa privada te va a brindar un servicio así si la gente ni puede pagar? No era una, digamos, entonces el Estado ahí comienza a ocuparse también de la red de transportes. Es decir, yo veo un Estado que comienza como a intervenir en actividades económicas. Esto va recontra conectado a lo del año pasado del liberalismo. Por eso digo que, digamos, independientemente de todo lo que dije en la clase del video anterior, independientemente de que aprueben o no aprueben ustedes la materia, traten de tener los conocimientos, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá es clave lo que vimos el año pasado, el liberalismo. Ahí yo empiezo a ver la diferencia. Acá yo veo un Estado que comienza de alguna manera a intervenir en cuestiones económicas. Dice, bueno, me hago cargo del transporte, me hago cargo de determinadas empresas, me hago cargo de la cuestión de la salud, ¿sí? Entonces, esa situación cuyo corazón es Europa, digamos, va a ser algo que va a trascender partidos e ideologías, ¿sí? Uno podía encontrar en Europa partidos políticos, ¿no? Un partido más, si se quiere, de izquierda moderada o un partido más liberal, ¿sí? Que ahí comienzan, incluso cualquiera le tocara gobernar, a hacerse cargo de estas cosas. Sobre todo porque eran como, hagamos esto porque esto revienta en cualquier momento, ¿sí? Entonces, como que vemos, debatimos, es como no, vamos a ocuparnos ya, por ejemplo, de ocuparnos de esta fábrica, de ponerla en funcionamiento porque va a quedar toda la gente en la calle y va a ser un caos. Vamos a ocuparnos ya de la cuestión del transporte, porque la gente, digamos, sin transporte esto no funciona, ¿sí? Entonces, ¿sí? Independientemente de las ideologías o partidos, como que se tiende a gobernar el partido A o el partido B, comienzan como a ampliar las funciones del Estado, ¿sí? Otra característica es que, digamos, en la conferencia de Bretton Woods, ¿sí? Esto es, no recuerdo el año exacto, pero 43, me parece 44, por ahí, en Bretton Woods, ¿sí? Que es una localidad norteamericana, me parece, ¿sí? Pero bueno, no importa. En la conferencia de Bretton Woods, ¿sí? Ahí los Estados Unidos de alguna manera ya veía que iba a ganar la guerra, ¿sí? Entonces, bastante rápido, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, convocaron a representantes de distintos países y dijeron, bueno, vamos a pensar bien, la guerra la vamos a ganar, ¿sí? Más acá o más allá, pero la vamos a ganar, lo cual también era lógico, porque ya casi Hitler había quedado solo y eran, no sé, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todos contra ellos, era una cuestión de tiempo, ¿sí? Pero ¿qué dice, qué se plantea? Bueno, pensemos la economía que viene. Porque les recuerdo que vino la Primera Guerra Mundial y se comenzaron a generar determinadas situaciones económicas que luego terminaron reventando en el 30. Entonces, tratemos de ir pensando qué es lo que queremos hacer con la economía en la posguerra. En la conferencia de Bretton Woods, lo que se acuerda es justamente entonces crear organizaciones económicas internacionales, ¿sí? Que de alguna manera ayudaran esas organizaciones, promovieran la economía, obviamente capitalista, pero promovieran como el crecimiento de esa economía capitalista. Que no se tenía que encargar solo un Estado, porque ahí también es verdad es complicado, porque si un Estado va a mirar su economía, digamos, no va a mirar la economía del mundo, ¿se entiende? No puede, pero por más que pueda, ¿sí? Por más que tuviera la posibilidad de hacer crecer la economía del mundo, eso, lo cual no existe, va a mirar su economía, lo que le va a interesar es su economía. Y al país que está al lado, a ese Estado, ¿qué le va a interesar? Su economía. Y el Estado que está enfrente, ¿qué le va a interesar? Su economía. Entonces, ahí dice, bueno, no, vamos a crear organizaciones internacionales económicas que de alguna manera vayan haciendo que el conjunto de la economía mundial crezca, ¿sí? Se desarrolle esa economía más, digamos, a nivel general, digamos. Entonces,
Es decir, que por ejemplo, si hay problemas económicos, bueno, intente resolverlos esos organismos internacionales, porque obviamente los problemas van a surgir en un lugar. Pero como es una economía capitalista, con mucho comercio, con mucha integración económica, y eso lo están planteando para el 40, imagínense lo que es ahora. Como que y el 30, la crisis del 29 había sido un ejemplo, en la cual la crisis reventó en un lugar, pero no se quedó en un lugar la crisis. La crisis se contagió a todo el mundo, menos la Unión Soviética. Entonces, ahí lo que había que hacer es, bueno, está bien, el problema seguro no va a surgir en el aire, ni el problema va a surgir en Marte, el problema va a surgir en alguna región, un problema económico. Bueno, tiene que haber, si el Estado, los gobiernos de esa región no pueden frenar ese problema, pueden actuar organizaciones internacionales para contener ahí el problema, resolverlo y evitar que se traslade a todo el mundo. ¿Sí? Fíjense ahí cómo están mucho mirando la crisis del 29 en realidad, es como una conclusión de todo lo que pasó en el 29, ¿no? Dice, bueno, si la crisis estalló en Estados Unidos, pero hubiese existido algún organismo, algo que digamos que ayudara a los Estados Unidos a salir, se hubiese evitado toda la crisis de Europa, de África, de Asia, de América Latina, ¿sí? Entonces hay que crear organismos internacionales de tipo económico, ¿sí? Y obviamente organizaciones vinculadas al capitalismo, ¿sí? Entonces, ahí van a existir tres instituciones, existen hasta el día de hoy, seguramente las conocen, vamos a nombrar muchísimo estas instituciones, ¿sí? Así que se las aprenden hasta el día de hoy. Una en la semana pasada se nombró muchísima y se va de acá a fin de año para Argentina, se va a nombrar un montón. Se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y se busca, en realidad se crea algo que no es una institución, funciona como un organismo que tiene un acuerdo que se llama el GATT, ¿sí? Los tres entonces son organismos internacionales, ¿sí? Son organizaciones internacionales, ¿sí? Que obviamente manejan, digamos, tienen sus autoridades, está el presidente del fondo, está el presidente del Banco Mundial, ¿sí? El GATT en realidad es como un acuerdo, ¿sí? Funciona algo así como un acuerdo, ¿sí? Entonces, no me quiero, lo vamos a explicar muchísimo, vamos a estos organismos, pero no ahora, ¿sí? Entonces, sabemos que son organizaciones internacionales, ¿sí? Que son de índole económica, capitalista, ¿sí? Que tienen la función, ya dijimos, como de facilitar el crecimiento económico, ¿sí? Como el buen desarrollo de la economía, evitar inconvenientes, frenar crisis, ¿sí? O anticiparse a las crisis, o si ya la crisis sucedió, detener la crisis, una crisis económica estoy hablando, ¿sí? Entonces, obviamente acá lo que sucede en cuanto a estos... El GATT en realidad era un acuerdo, ¿sí? Es decir, como que era como un acuerdo, bueno, dicho fácil con cosas que ustedes ya saben, digamos, tenía la finalidad, era como un acuerdo en el cual los que firmaban ese acuerdo se comprometían a ir reduciendo los aranceles, ¿sí? Como salir de economías proteccionistas, ¿sí? Eso es el GATT, ¿sí? Porque si yo tengo aranceles y vos no, como que, digamos, como lo que se busca es que todos los países saquen los aranceles, ¿sí? Si no es como desproporcionado, digamos, ¿no? Imagínense si la Argentina baja los aranceles de todo y Brasil no, es como, bueno, entonces Brasil como Argentina no tiene aranceles, Brasil le va a vender todo a la Argentina y Argentina no va a poder vender algo que produzca la Argentina, no lo vamos a poder meter en Brasil porque están los aranceles, ¿sí? Entonces lo que se busca es, bueno, firmar acuerdos en los cuales, bueno, todos nos ponemos de acuerdo en ir bajando los aranceles. Entonces, después en otras clases vamos a explicar bien cómo funcionan, no es ahora el momento, ¿sí? Con lo que ya dije está. Entonces, son organismos que buscan
facilitar el comercio multilateral, es decir, hacer crecer el comercio entre países, ¿sí? Por eso lo que buscan es bajar los aranceles, ¿sí? Si todos los países son proteccionistas, está obvio que la cantidad de comercio va a ser menor, ¿sí? Lo que busca el GATT, por ejemplo, es facilitar que se reduzcan los aranceles para que haya mayor comercio mundial, ¿sí? Y otra cuestión que se establece en Bretton Woods sería la convertibilidad monetaria. La convertibilidad monetaria, ahí comienza como el predominio de la moneda dólar, a partir de esto. En el caso de Argentina hasta el día de hoy. Muchos plantean que eso va a cambiar en el futuro en relación a China. Es posible, ¿sí? Pero bueno. Entonces, ¿qué consistía la convertibilidad monetaria? Se creaba como un sistema en el cual Estados Unidos establecía una cantidad fija en relación al dólar, ¿sí? Un dólar vale tanto oro, fijo. Sí, creo que eran una onza de oro, 35 dólares, me parece que era una cosa así, ¿sí? Una onza de oro es igual a 35 dólares, ¿sí? No importa el número, pero hay una relación fija. ¿Cuánto vale un dólar? No, 30... Claro, una onza de oro es igual a 35 dólares, ¿sí? Entonces, 35 dólares va a equivaler a una onza de oro, ¿sí? El gobierno norteamericano se comprometió a eso. Entonces, eso le dio certidumbre a la moneda, al dólar, porque vos sabías que 35 dólares era igual a X cantidad de oro, ¿sí? Entonces, muchos gobiernos ahí comienzan a utilizar el dólar como moneda. ¿Por qué? Porque yo sabía cuando tenía, en realidad el dólar es un papel verde que dice 35, ¿sí? O, bueno, en realidad no existe el billete de 35, pero bueno, junto 35, y yo teniendo esos papeles, ¿sí? 10 más 10 más 10 más 5, ¿sí? Yo lo guardo, yo Argentina, lo guardo en mi banco central, esos dólares, y yo sé cuánto estoy guardando. ¿Cuánto estoy guardando? Estoy guardando una onza de oro, en realidad. ¿Sí? Porque el valor está claro, es equivalente a una onza de oro, ¿se entiende? Si no está eso, bueno, yo también, sí, el billete dice 10 más 10 más 10 más 5 es 35, pero yo en realidad bien no sé cuánto vale eso. ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, ahí se establece esa convertibilidad, en la cual muchos gobiernos comienzan a acumular su riqueza en dólares, ¿sí? Eso sería como la convertibilidad monetaria. En teoría, ¿sí? En teoría, yo que guardaba el dólar, yo Banco Central Argentino guardaba esos 35 dólares, podía ir al a la Reserva Federal Norteamericana, ¿se acuerdan que era como su banco central? Si daba los 35 dólares, me tenía que dar el oro, ¿sí? Si yo daba los 35 dólares, que me tenía que dar una onza de oro, porque era equivalente, es convertible, se convierte. Una cosa es igual que la otra, se convierte en oro. Eso obviamente no funciona así, pero digamos, se sobreentiende que era así, ¿sí? Entonces yo, para no ir a guardar ese oro, lo que hago es me guardo los dólares y que ya, pero estoy seguro de sé cuánto vale. Ahora, ese mundo, ¿sí? En el cual los estados van ampliando sus roles, se van creando organismos internacionales, económicos, del orden capitalista. Es un mundo en el cual va a haber escasa liquidez mundial, es decir, va a haber escasa cantidad de recursos económicos monetarios. De recursos económicos va a haber una escasez de liquidez, ¿sí? De dinero. Porque acá el problema era que Estados Unidos para ese momento era la economía, la Reserva Federal acumulaba la mayor cantidad de reservas de oro mundial. Es decir, que la mayor cantidad de oro del mundo estaba en los Estados Unidos. Con lo cual, entonces, si yo tengo la mayoría, ¿sí? Si el oro son 10 caramelos y yo tengo guardado en la Reserva Federal 8, el mundo se tiene que manejar con 2. O sea, no hay mucha liquidez. ¿Sí? Estados Unidos hasta ese momento decía, no, mirá, yo tengo los 10 caramelos, yo tengo 8 y son míos. Listo, manéjense ustedes con 2, ¿sí?
Y bueno, pero estamos saliendo de una guerra y necesitamos más recursos para, yo qué sé, hacer esto y hacer lo otro, porque yo soy el gobierno británico y quiero darle impulso a mi producción, y yo soy el gobierno francés y necesito recursos para darle empuje a mi economía, ¿sí? Entonces uno dice, mira, muchachos, esos temas de ustedes. De los 10, yo quiero, digamos, de los 10 caramelos son 8 míos y no los voy a largar. Ustedes arreglense con 2, no sé. Temas de ustedes. Entonces el mundo tenía poca liquidez ahí. Ahora, de alguna manera como que Estados Unidos tenía una postura aislacionista. Como dice, mirá, es tema de ustedes. Aislacionista quiere decir como yo hago la mía. En los demás que, no sé, vean ustedes qué quieren hacer, ¿sí? Estados Unidos hasta ese momento, prácticamente en la historia del mundo, esto es muy importante, había tenido esa postura aislacionista. ¿Sí? Nada que ver con el Estados Unidos actual. El punto de quiebre es este momento, el que estamos viendo ahora. Porque hasta ese momento, fíjense incluso que en las dos guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, Estados Unidos entra cuando lo atacan. Si no, tampoco, no es que dijo, voy a la guerra yo porque soy Estados Unidos. Y dijo, no, casi que en la Segunda Guerra Mundial entró, no, digamos, después que había pasado mucho tiempo del inicio, arrancó ¿se acuerdan? El 1 de septiembre, ¿sí? Del 38, Estados Unidos entra después, ¿sí? En los inicios de la década del 40, ¿sí? Creo que era el 41, 42, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial también entra después. Es como que tiene una postura como aislada, ¿sí? Del mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasó acá? Acá sucedió que se da el crecimiento de los partidos comunistas en Europa, 45, 46, ¿sí? Países que comenzan como a empezar a moverse después de la guerra. Y Estados Unidos ve que la otra ideología, la que quedaba, eran tres ideologías, el nazifascismo, la democracia capitalista norteamericana y el comunismo. Una voló, que era el nazifascismo, quedaba la otra. Y en Europa comenzaban a crecer los partidos comunistas, ¿sí? Y además veía que esta cuestión, claro, que la economía del resto del mundo no arrancaba, porque se tenía que manejar con los 2 caramelos, mientras yo tenía 8. Estados Unidos ahí también va a tener un problema, ¿sí? ¿Qué problema? ¿Qué es lo que más o menos le está pasando a China ahora, sacando antes de la crisis? Que el nivel de desarrollo, por ejemplo, ahora de China, es tan alto que ya necesita, para que su economía siga creciendo, ¿qué necesita? Y no estancarse. ¿Qué necesita? Que el mundo le compre. Porque, por ejemplo, celulares a los chinos, sí, que encima son como 1.000, no sé cuántos millones de personas, ya los chinos ya tienen celulares, entonces ya está listo, las industrias ya lo vendieron. ¿Sí? Y para decir, no es que digo, bueno, mi mercado interno, no, mi mercado ya lo abasteciste, tu mercado interno, ya les vendiste. Ahora, ¿cuál es la clave? Y venderla a otros países, a la población de otros países. Digamos, así va a poder seguir creciendo tu economía. Estados Unidos le pasaba lo mismo en el 50. Dice, bueno, yo ya estoy en un nivel de crecimiento económico que ya mi sociedad, por eso no había tanta conflictividad social en Estados Unidos. Primero, digamos, porque económicamente su sociedad ya estaba bien, digamos, tenía acceso a bienes, a servicios. Además, la guerra no se había dado ahí en Estados Unidos, entonces no había conflictividad social. Pero Estados Unidos ahí también saca cuentas y dice, mirá, yo a la larga voy a necesitar que Francia se recupere, que Inglaterra se recupere, que Japón se recupere, que Alemania incluso se recupere, por más que digamos, incluso hasta de Japón, que le tiré 2 bombas nucleares, le hice pelota a todo Japón, voy a intentar que se recupere. ¿Por qué? Porque van a ser esas economías en las que a mí me van a comprar las cosas. Y ahí comienza a pensar la cosa de otra manera. Si se estaba dando cuenta que con los 2 caramelos que yo les dejé a todas esas economías, la economía no podía funcionar. Es decir, que comenzaba a haber problemas. Comenzaba a haber dificultades económicas. Entonces, el crecimiento del Partido Comunista más las dificultades económicas hacen que Estados Unidos comience como a repensar su política exterior. Es decir, de abandonar su postura más aislada. Y bueno, ¿sí? Digamos, de alguna manera facilitar el crecimiento económico de otros países. Facilitar el crecimiento económico incluso de Japón, que le hace su momento atrás le había tirado 2 bombas, Alemania lo mismo. Bueno, tengo que facilitar el crecimiento económico de esas regiones. ¿Sí?
Bueno, este es el mundo en el cual Perón está ingresando. Desde el punto de vista, acá cambio de que vamos a una cuestión más local. ¿Qué pasaba en la Argentina? Bueno, en la Argentina la industrialización, ¿sí? La industrialización, eh, eh, claramente que ahí dijimos que es una diferencia, esto yo lo marqué mucho en la diapositiva de economía de la década del 30, el ICI. A diferencia de otros países de América Latina, Argentina tenía cierto desarrollo industrial, incluso bajo el MAE. Y lo interesante de esto es que, claro, que es como un proceso acumulativo, ¿no? Como decir, bueno, en el MAE hubo mucho desarrollo industrial, no, poquito, hubo un escalón. Pero después, en la Primera Guerra Mundial, cuando la industria europea entró en crisis por la guerra o comenzó a producir bienes para la guerra, ahí, ¿qué pasó con la industria argentina? Dijo, bueno, comencemos a producir nosotros. Y ahí fue como un primer ensayo de ICI ahí. Entonces ahí, otro escalón. Entonces, ya tenés dos escalones. En el 20 comienzan a llegar las inversiones norteamericanas, esto lo vimos el año pasado, ¿sí? Sobre todo con sociales, ¿sí? Esto que, bueno, que veníamos diciendo en la diapositiva anterior, ¿no? Si Estados Unidos ya comienza, las empresas norteamericanas comienzan a salir de los Estados Unidos y a invertir. Ahí llega, por ejemplo, Ford, ¿sí? La automotriz Ford, Kodak, Colgate, salen de Estados Unidos y comienzan a construir plantas industriales en otros países. Por ejemplo, la Argentina, plantas industriales, no venían a poner plata para el campo, sino para bienes industriales. ¿Sí? Fíjense lo que yo nombré, Colgate, Kodak, Ford, ¿sí? Otro escalón. Ni hablar lo que empieza a pasar a partir del 30, con el ICI. Entonces, pero en el ICI yo ya había subido 2, 3 escalones, yo no arrancaba de cero. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que igual ahí dijimos que el 30 en realidad era como una idea de salir del paso, ¿no? Porque estaba la crisis del 29, la crisis del 30, bueno, la idea es acomodarnos un poquito, ya que la industria europea está en crisis, no tenemos dólares nosotros tampoco, bueno, vamos a producir y después vemos qué onda. Y lo cierto es que eso fue quedando, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, esa industrialización se iba dando, y eso fue generando muchas transformaciones sociales, eso lo vimos todo en las diapositivas del 30-43, del crecimiento del movimiento obrero, ¿sí? El desarrollo sindical, ¿sí? No digo surgimiento, sino desarrollo. Con lo cual, lo que sucedió es, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es que se generó como un contexto, en la Argentina se generó un contexto muy favorable para no digo el surgimiento, fíjense, no dice surgimiento, sino para la profundización del ICI. ¿Sí? Es decir, había como un contexto muy favorable para la profundización del ICI. Esto con lo cual yo inicié la diapositiva diciendo, acá no se trata de ir hacia un camino nuevo, hacia una dirección nueva, pero sí aumentar la velocidad. ¿Sí? Y está claro ahí que ya había, digamos, de que ese proceso de desarrollo económico, de una profundización, digamos que la Segunda Guerra Mundial generó un contexto favorable para profundizar la industria. ¿Por qué? Porque la industria europea estaba o destruida y la poca que estaba en pie producía para su país que estaba en guerra, digamos, ¿no? Yo qué sé, capaz producía tornillos, bueno, pero es tornillo para el ejército, no se lo va a vender a la Argentina el tornillo. Entonces, dice, bueno, necesitamos tornillo, vamos a ver si lo podemos hacer acá. ¿Sí? Y, por ejemplo, y todo esto ya en una industria que algunos pasitos ya había dado. No es que arrancaba de cero. Entonces, ahí hay como un contexto favorable para la profundización del modelo. Entonces, ¿qué contexto económico tengo hacia mediados del 40? Hacia mediados del 40 tengo hacia mediados del 40 tengo una coyuntura económica, como un contexto económico favorable para la Argentina, estamos hablando, vinculado a la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué sentido? En que Argentina
en ese contexto de Segunda Guerra Mundial había aumentado sus exportaciones, ¿sí? Y no había podido comprar tantos bienes. Por todo lo que dije antes, la industria europea estaba entre destruida y la que existía producía para su país en guerra. Su país es Francia, su país es Alemania, su país es Gran Bretaña. Entonces, Argentina exportaba, en la Argentina exportaba, pero faltaban bienes, ¿sí? Con lo cual había un faltante de insumos, si faltaban productos. ¿Cuál es el resultado de esto? Lo que dice ahí, Argentina iba como acumulando divisas porque exporto, divisa, y me van faltando bienes en el mercado interno. Bienes que tal vez antes traía de afuera, pero en esta coyuntura, en esta circunstancia concreta que es la Segunda Guerra Mundial, esos bienes no están. Por otro lado, la coyuntura sociopolítica, en el sentido que se conjuga esta coyuntura económica con la coyuntura política, porque se puede estar una cosa y no la otra. ¿Cuál sería la coyuntura sociopolítica? Que surge un líder populista, Perón, ¿sí?, que busca el apoyo de la clase obrera. Es decir, que para que Perón se sostenga económicamente, para que Perón se sostenga políticamente, ¿qué es lo mejor que podía pasar? Que haya industrialización y que haya obreros. Porque ahí estaba su base política, en función de todo lo que expliqué en Orígenes del peronismo. Su apoyo político eran los obreros, con lo cual él estaba interesado en términos políticos, sociopolíticos, ¿sí?, en alentar la industrialización. ¿Sí? Por último, además, se conjuga, entonces, fíjense cómo se va conjugando todo, ¿no? Cómo se va articulando lo económico con lo político. Por eso las ciencias sociales son muy complejas, ¿no? Porque acá se van como conjugando procesos, digamos, porque muchas veces puede suceder que esté un proceso político y que no esté el proceso económico, ¿sí? O que esté el proceso económico y no el líder político. Puede ser que estén todos hablando esté la coyuntura económica y todos los líderes políticos estén apoyando un modelo agroexportador. Se conjuga con un aparato estatal en el cual, un Estado en el cual ya había, acá no necesariamente estoy hablando de grandes líderes políticos, sino de dirigentes técnicos, ¿sí?, de técnicos, es decir, existía como una estructura que sería el Estado, una organización que sería el Estado, donde vos adentro de esa organización, ¿qué tenés? Sectores industrialistas, es decir, que están, digamos, que quieren promover, tienen el deseo de promover la industrialización de la Argentina, porque lo ven mucho mejor que el MAE, bla, 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 es decir, que ahí tienen claro de que la Argentina tiene que industrializarse. ¿Por qué digo técnicos? Porque no solo que tiene, porque eso también lo puedo tener yo, ese deseo, yo, Mario Verón, del deseo, pero vos decís, bueno, me pones al frente de la Secretaría de Industria de la Argentina y no sé qué hacer, ¿sí? No, estos tipos tienen la idea hacia dónde tiene que ir la Argentina y, digamos, por eso eran técnicos, porque tenían el conocimiento, decir, bueno, si queremos industrializar tenemos que ir para este lado, tenemos que aplicar estas políticas, esta política económica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, había sectores industrialistas ya en el Estado, ¿sí? Muchos se fueron sumando a lo largo de la década del 30, ¿sí? No estoy diciendo por eso grandes líderes, capaz es un tipo que ocupa un área, digamos, se hace cargo de un área de gobierno menor, no menor, pero sería como una secretaría, o sea, una dirección, una cosa así, ¿no? Que en poder a veces no son tan poderosos, porque el más poderoso es un ministro, pero en realidad es muy importante porque, esto para que lo entiendan cómo funciona hoy, el ministro a veces no sabe muy bien, ¿sí? Ejemplo, para que sepan más o menos cómo funciona la política, ¿no? El tipo que va al ministerio, por ejemplo, yo agarro un médico y lo pongo en el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, bueno, está un médico a cargo del Ministerio de Salud. Está bien, pero el chabón lo que sabe es curar enfermedades. Cómo manejar un ministerio es otra cosa, digamos, ¿no? En sí mismo, obviamente que sea médico es un aporte para manejar el Ministerio de Salud, pero el médico, ¿para qué fuera? Va a la facultad para saber curar
algo digamos, tiene un conocimiento de enfermedades o de cómo realizar una operación o cómo curar o qué medicamento le tiene que dar a una persona, qué tratamiento sugerirle en el caso de determinada enfermedad. Eso es lo que sabe. Que manejar un ministerio, por más que sea el Ministerio de Salud, no es eso, digamos. Nadie te va a pedir que operes a una persona en el Ministerio de Salud, ¿se entiende? Pero muchos gobiernos obviamente que hacen, bueno, pongo un médico al frente del Ministerio de Salud, ¿sí? Ahora, ahí que es muy importante en realidad. Lo importante es como las personas que están abajo de él, que ahí sí son los tipos que saben manejar el ministerio, ¿sí? Entonces tienen el conocimiento, obviamente dialoga con el ministro, ¿no? Pero decir, bueno, vos sos un ministro y decís, bueno, yo quiero llevar adelante la Argentina en la industrialización y bueno, mira, entonces vos lo que tenés que hacer es esto, esto y esto. Obviamente lo dialogás porque el ministro después es el que firma, ¿no? Entonces no va a poner la firma en cualquier lado. Lo dialoga, ¿sí? Y te puede decir, mira, no, no me gusta, sí me gusta, bueno, pero como que te da la política concreta de lo que vos tenés que hacer, lo concreto técnico, ¿sí? Ahora, lo bueno es que, vuelvo a la diapositiva, ya había personas con conocimiento adentro del Estado de cómo promover la industrialización, ¿sí? Y muchas incluso de esas políticas ya estaban funcionando, por eso es Perón antes de Perón, muchas ya estaban aplicándose, o se estaban ahí por aplicar, o ya estaban escritas, ¿sí? Había que introducirlas, ¿sí? Pero ya ese conocimiento de esa industrialización argentina, y no estoy hablando de industrialización de Gran Bretaña, porque eso no sirve, ¿sí? Está bueno leerlo, conocer, pero Gran Bretaña no es la Argentina. Si eran tipos que tenían el conocimiento en la Argentina. Lo bueno es que esos tipos además estaban dentro del Estado, no es que estaban estudiando en Estados Unidos, estaban en la Argentina y dentro del Estado. Entonces fíjense cómo se conjugó todo, ¿sí? 1, 2 y 3. Como ahí se articuló todo, el perfil técnico de las personas dentro del Estado en la Argentina, un líder ahí, porque también vos podés tener los sectores técnicos, pero acá el que maneja la cosa también es el presidente, ¿sí? Entonces, vos tenés un líder populista ahí que quiere ir hacia la industrialización, ¿sí? Y lo que tenés es un contexto económico, pues vos podés tener todo lo otro, pero te falta el contexto económico, que era que Argentina tenía divisas en el Banco Central, ¿sí? Pero le faltaban bienes. En la economía argentina faltaban bienes. Entonces, ahí dice, se genera un espacio abierto para profundizar el desarrollo de la industria nacional. Hay un contexto que genera la oportunidad, una oportunidad para profundizar el desarrollo de la industria de origen nacional. ¿Sí? Fíjense que no dice para hacer surgir la industria nacional. No, no, no. Para profundizar el desarrollo. Profundizar. Yo acá lo estoy viendo. ¿Sí? Lo que quiero es profundizar esto. ¿Sí? Bien. Me mata esto porque siempre digo lo mismo, ¿no? No sé cuánto estoy hablando, supongo, pero está el reloj biológico. ¿Vieron como cuando uno deja de lado el reloj? ¿Sí? Solo hago la intro de esto. ¿Sí? La planificación estatal. Acá ya sí nos metemos adentro de lo que es la economía peronista, ¿no? Porque todo esto era Perón antes de Perón. Acá ya comenzamos a hablar de qué hace Perón cuando gana las elecciones y asume la presidencia. No voy a avanzar para esta diapositiva, ¿sí? Lo único que explico acá, de esto sí lo voy a explicar, ¿sí? Fíjense el concepto que algo ya hemos trabajado en los 2 cuartos años, que se retoma el concepto de planificación de la economía. Para nada, ojo, por eso lo quiero bien aclarar, obviamente Perón para nada está pensando en un modelo comunista. ¿Se acuerdan que esto, en realidad, esto lo vimos en la economía soviética el año pasado? ¿Se acuerdan? Que hablamos del comunismo de guerra, la nueva política económica y la economía de Stalin, que era la planificación económica, donde el Estado eliminaba esa propiedad privada y establecía objetivos y medios. Muchos líderes capitalistas, dirigentes, empresarios, dirigentes, gobernantes del mundo, pero siempre del mundo capitalista, dicen, mira, en este contexto de guerra mundial, donde está todo destruido, se va a venir acá una crisis grande, ¿verdad? El Estado tiene que planificar la economía, es decir, el Estado tiene que establecer objetivos
y medios. Muchos lo están planteando para ahora, en realidad para la economía de la que va a venir post pandemia. Es decir, que en muchas partes del mundo la economía va a estar mal, con empresas cerradas, con empresas en crisis. Las empresas que se logren mantener, les va a ser complicado vender también, poner yo sobreviví, digamos, ¿no? Se encuentra la vacuna, listo. No es que abro la persiana y toda la gente va a entrar corriendo a comprarme las cosas, porque muchos van a estar sin trabajo. Entonces ahí, incluso las que sobrevivan, también va a ser complicado. Entonces, en ese escenario negativo, ¿sí?, muchos dejan de lado esa cuestión liberal de decir, bueno, el Estado no tiene que intervenir. Porque muchos dicen, si el Estado no interviene, las empresas que logren sobrevivir van a quebrar. ¿Sí? Acá el Estado tiene que intervenir en la materia económica y establecer objetivos y establecer medios de cómo llegar a esos objetivos para sacar la economía de esa crisis. En nuestro caso actual es, bueno, la pandemia ya generó una crisis económica en sí misma y está en lo que pase después de la pandemia. Con la guerra mundial pasa lo mismo. Está la crisis que deriva de la guerra en sí misma y la que va a venir después de la guerra, porque no es que termina la guerra y estaba todo bueno, listo, volvemos a la normalidad, no, porque Europa estaba totalmente destruida, ¿sí? Sin servicios prácticamente, ni bienes ni servicios, estaba todo hecho pelota prácticamente. Entonces ahí dice, bueno, el Estado tiene que, digamos, de alguna manera impulsar la economía, como darle el empujón para que arranque, ¿sí? Esto, fíjense, por eso dice Perón antes de Perón, esto se había planteado en muchos países. Lo que hace Perón es trasladarlo a la Argentina, donde tiene que haber planificación económica, ¿sí? La economía va a ser una economía capitalista, donde haya sector privado, pero va a haber un Estado planificador. Acá es donde entonces va a convivir un sector privado, pero en el marco de un Estado que planifica. Es decir, donde hay sector privado, no es que el Estado anula la propiedad privada, hay propiedad privada, pero de alguna manera, que es lo que vamos a comenzar a ver, el Estado va haciendo que el sector privado ponga la plata y desarrolle las actividades que le interesa al Estado que desarrolle. ¿Sí? El Estado va dando facilidad y ahí es donde, por ejemplo, puedo intervenir en la economía. Voy de alguna manera haciendo más fácil que un empresario ponga la plata, el capital, en tal actividad y no en otra. ¿Sí? Porque, por ejemplo, le doy beneficios, le doy ayuda para que el tipo ponga la plata ahí, ¿sí? Y no en otra actividad. O incluso yo puedo decir en la planificación, decir, bueno, esta actividad, como es muy importante, la voy a hacer yo, el Estado. Ahí ya corro al sector privado y me ocupo yo directamente. Obviamente, no es que anulo la propiedad privada de todo. No, en esta actividad concreta que tiene nombre, apellido, esta actividad me voy a ocupar yo, el Estado. Mi objetivo es desarrollarla yo. ¿Sí? En la otra, se la dejo al sector privado, ¿sí? Porque esta actividad quiero que la desarrolle el sector privado, pero como no quieren los empresarios poner la plata en esa actividad, porque no les parece, yo les doy determinado beneficio para que el tipo diga, bueno, el empresario diga, bueno, si me das este beneficio, sí pongo la guita acá. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, ¿sí? No voy a avanzar la diapositiva, con esto terminamos, pero fíjense que acá hay en esta imagen que es real, fíjense, miren cómo el Estado acá está impulsando, dice producción aproximada a alcanzar en determinadas industrias durante el plan quinquenal. Quinquenal es 5 años, después vamos a explicar esto, pero fíjense, producción actual, producción a alcanzar. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, fíjense, hojalata, bueno, pasa acá, no sé si es porque no se produce nada o porque no hay datos. Pero acá, fíjense lingotes de acero. Antes se producían 120.000 toneladas de acero y el objetivo es llegar a 315.000. Ahí yo ya estoy estableciendo un objetivo. Bueno, yo quiero llegar a eso, yo Estado. Pero no basta con que yo lo diga, porque si no, con ese criterio, imagínense, cualquier gobierno diría, ¿sí? Bueno, el Estado yo tengo que ir introduciendo políticas para llegar a ese objetivo, que pueden ser desde hacerlo yo, Estado, o que lo haga la empresa privada, una empresa que tiene un dueño privado, ¿sí?
facilitarle al tipo llegar a ese objetivo, porque la verdad que ir con un arma en la cabeza y decirle tenés que producir 315.000, no va a pasar eso. El tipo se podrá asustar, pero si económicamente no le da, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que ver la manera, sentarme con el tipo y ver cómo puedo hacer llegar a 315.000 la producción. Repito que es un capitalismo porque es una empresa privada ahí, pero de alguna manera comienzo a facilitarle con políticas para que el tipo llegue a esos 315.000 toneladas de acero. Cuando antes producía, bueno, es más de la mitad, perdón, es casi un 120 y 120 son 240, es más de un 100% de crecimiento, mucho más. ¿Sí? Casi que debe ser casi un 200%, digamos, de crecimiento, ¿no? Entonces ahí el Estado comienza a establecer objetivos y medios. Bueno, gente, espero que se encuentren bien. Nos veremos igual esta semana, ¿sí? Ahí creo que vamos a trabajar lo político ahí, así que bueno, después veré. Les mando un saludo grande.